La pena de muerte ha existido prácticamente en todas las civilizaciones humanas, desde la antigua Grecia, donde se ejecutaban a los bárbaros y a los traidores de la patria, pasando por la Edad Media, donde se perseguía y ejecutaba a cualquier persona por los motivos más irracionales y absurdos, y atravesando incluso el periodo de la Ilustración, durante la Revolución Francesa. También durante todo el siglo XX y hasta el día de hoy, por pertenecer a cierta comunidad o difundir cierta ideología. Es cierto que gradualmente se ha evolucionado hacia métodos menos despiadados y más civilizados, pero de cualquier modo, la pena de muerte es la herencia más lamentable de la antigüedad. Lo único que dice de nosotros es que no hemos avanzado lo suficiente como seres humanos. Por eso aquí te traigo los 10 métodos de ejecución más terribles de la historia. Quédate con nosotros para conocerlos. Esto es Sentido Paranormal. Comenzamos. En estos momentos dejarás atrás todo aquello en lo que creías y entrarás a un mundo donde tus peores pesadillas y miedos serán eliminados. Prepárate, porque estás en Sentido Paranormal. Número 10. Comenzamos con el top ya algo fuerte, aunque no sangriento, fue uno de los peores, conocido como la gota china. Este sádico método, originario de China, se usaba tanto para torturar y obtener confesiones, como para matar de una manera particularmente larga y psicológicamente cruel. En él se ataba al condenado, generalmente acostándolo sobre una plataforma, y encima se colocaba un dispositivo que funcionaba como un gotero, del cual iban cayendo gotas de agua a intervalos regulares de 5 segundos, siempre sobre el mismo punto, que solía ser la frente si el condenado estaba acostado o la parte superior de la cabeza si éste estaba sentado, al cual solía meterse en un cuarto totalmente oscuro para aumentar con ello su tormento psicológico. Según se sabe, el condenado tardaba días en morir, y bien podía morir porque la gota terminaba erosionándole el hueso, o porque le daba un paro cardíaco, ya que no podía dormir a causa de la gota, además de que padecía hambre y sed, y siempre terminaba volviéndose loco antes de expirar. Número 9. Este puesto lo ocupa otro terrible método, el cual consistía en introducir agua en el estómago de la víctima, inmovilizada sobre una plataforma mediante cuerdas y tornillos, y a veces también mediante alambres espinosos. La forma de introducir el agua podía variar. Se podían usar trapos húmedos que se le metían a la fuerza mientras se le vertía el agua en la boca, para después sacar el trapo, desgarrándole el interior. También se podía meter el agua por conductos nasales, inflando al condenado hasta que su abdomen creciera tanto que las púas de los alambres, si es que las había, se le clavaran, o por último se podía usar un embudo. En cualquier caso, el proceso desembocaba en muerte cuando, estando bien hinchado de agua el condenado, los torturadores le pegaban y lo aplastaban, llegando a un punto en que le hacían literalmente estallar el estómago. Número 8. En este punto veremos uno de los más conocidos, pero no deja de ser aterrador de solo imaginarlo. Empleado en la Europa medieval e inventado en la antigua China, consistía en poner en una jaula de hierro, abierta por debajo y con una sección abrible de arriba, sobre el abdomen del condenado, que estaba siempre acostado boca arriba e inmovilizado. Dentro de la jaula se introducía por arriba una rata, tras lo cual se cerraba la jaula y se empezaba a calentar la parte superior de la misma,
a fin de que la rata se desesperara e intentara escapar del calor, cavando en el vientre del condenado. Algunas veces se usaba para obtener confesiones, pero otras para ejecutar. Número 7. Este quizás es uno de los métodos de ejecución más usados en tiempos antiguos. Consistía básicamente en insertar al ejecutado en un palo puntiagudo. Esto se podía hacer vía recto, de costado, por la vagina o por la boca. Es históricamente reconocido por ser el método preferido de ejecución de Vlad Tepes, príncipe de Valaquia, pequeño reino que se ubicaba al sur de Rumania, hombre que es mayormente reconocido por ser el personaje histórico detrás de Drácula. Fue capaz de mandar a empalar hasta 23,000 personas en un solo día. A pesar de ello, es reconocido como un héroe nacional en su país, ya que a pesar de ser un método cruel, él solo lo usaba con traidores, ladrones o personas que representaban una amenaza a su reino. Número 6. Ya adentrándonos más en este top, nos encontramos con métodos más sádicos. Y aunque este método resultaba ser una muerte más rápida, sí que era escalofriante. El toro de Falaris fue un método de tortura inventado por Perillo de Atenas alrededor del siglo V a.C. Consistía básicamente en un gran toro de metal hueco, donde se introducía a la víctima, para después ser puesto en una hoguera. Así, mientras el condenado era literalmente cocinado vivo, gritaba, y estos gritos salían como los bramidos del toro. Una leyenda cuenta que cuando Perillo se lo presentó a Falaris, gobernante de Grecia, y del cual el toro recibió su nombre, quiso probar el toro en el mismo Perillo. Irónicamente fue su inventor el primero en ser ejecutado en este método, realmente escalofriante. Número 5. Este lugar lo ocupa un método no tan antiguo, pero sí muy sangriento, llamado la corbata colombiana. Este método de ejecución comenzó a popularizarse en los tiempos en que la guerra entre Pablo Escobar y la policía se recrudecía en las calles de Medellín. Actualmente la emplean principalmente los cárteles de droga, tales como los que existen en México. El método consiste en hacer un corte en la garganta de la víctima, meter la mano por el hueco hecho con el corte, tomar la lengua del prisionero y jalar fuertemente de ésta hasta sacarla por el hueco de la garganta y dejarla allí colgando a modo de corbata. Al igual que la gota china, el propósito es causar tormento psicológico además de físico, ya que la víctima, antes de morir desangrada, tendrá unos momentos para contemplar horrorizada su nueva y macabra corbata. Número 4. Dentro de los métodos de ejecución creados en la Edad Media, este era uno de los más macabros. Realmente representaba cómo la ingeniería de las ejecuciones había avanzado. Consistía en un gigantesco ataúd de 2 metros de alto por 1 de ancho, lleno de pinchos de metal, largos y oxidados. La persona a ser ejecutado era puesta en el ataúd y después era cerrado. Al hacerlo, los pinchos se clavaban en el cuerpo de la víctima de tal manera que esquivaban todo órgano vital, y así asegurándose de que la muerte llegaría después de varios días. Además, era bastante gruesa para que así los gritos no fueran escuchados en el exterior. Número 3. Conforme vamos llegando al primer lugar, vamos conociendo peores métodos. El que ocupa este lugar es conocido como la sierra. Consistía en desnudar al condenado, colgarlo boca abajo para que la sangre se dirigiera a su cabeza
y así pudiera permanecer sin desmayarse, y posteriormente ir serruchándolo poco a poco, desde el periné hasta la parte superior del cráneo. El gran problema con este procedimiento era que el cuerpo del condenado se movía demasiado por la resistencia que ofrecía a la fuerza de quienes serruchaban. Pero ante esto, los chinos idearon una variante en el que el condenado se colocaba entre dos tablas alineadas y muy bien fijas al suelo. Número 2. Ya en este puesto, los métodos que veremos nos dejarán pensando en lo terrible que pudo ser para las víctimas. La muerte por 1000 cortes, o también conocida como la muerte lenta, esta forma de ejecución, el condenado era primeramente drogado con opio para que aguantara el dolor y atado a un poste, pero después sufría un proceso en el que se le hacían numerosos cortes de carácter no letal. Se empezaba por sus muslos y pechos, después se continuaba por manos, brazos y piernas, y así poco a poco se iba realizando cortes por doquier. Los cortes, que eran cada vez más profundos y dolorosos, en los cuales se iba arrancando pedazos del condenado y se le ponían frente a él, que permanecía consciente gracias al opio, pudiendo así experimentar un tormento moral y emocional, además de un mero suplicio físico. Y es que lo que hacía realmente espantosa esta forma de muerte es que el condenado era forzado a ser testigo del proceso de desintegración física que le conducía a su muerte, siempre dada a través de la decapitación o la extirpación de un órgano vital. Esta cruel práctica estaba reservada para los delitos especialmente graves, como la traición, el asesinato en masa, el parricidio o el asesinato de un maestro o empleador. Número 1. A pesar de los métodos anteriores, ya de por sí representaban la cúspide de la tortura humana, este lugar te dejará cuestionando nuestra humanidad. Aunque no es tan sangriento como los demás, es el más terrible para mí. Llamado escafismo, consistía en alimentar a la persona con miel y cerveza, muchas veces en mal estado. Si la víctima no se dejaba, era obligado a ello. Después, era metido en un cajón de madera o entre dos artesas, una especie de minibotes, de tal manera que sobresalieran sus extremidades y la cabeza. Después, este era cubierto con miel y cerveza. Esto atraía a insectos de todo tipo, que se posaban en las partes que sobresalían. Así, estos ponían sus huevos y la persona era literalmente comida por los insectos de afuera hacia adentro. Esta muerte era extremadamente lenta, ya que la muerte no se daba hasta que los insectos llegaban a los órganos vitales. Cabe decir que la persona era alimentada todo el tiempo para que no muriera de hambre y sus secreciones atrajeran más insectos. Esto hacía que la muerte no se diera hasta después de semanas. Escalofriante, ¿verdad? En este video solo conocimos 10 de los métodos que existen. Espero les haya gustado el video de esta semana y si fue así, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir la notificación cuando subamos video. De igual manera, dale like y comparte el video con tus amigos, ya que esto nos ayudaría bastante para seguir haciendo trabajos así. Te invito a que nos sigas en nuestra página de Facebook, Sentido Paranormal. Ahí se sube mucho material. De mi parte ha sido todo. Soy Ganon. Hasta la próxima.